sociales son aquellas que regulan de forma implícita las relaciones entre los seres humanos. Su fin es facilitar la convivencia entre las personas que comparten una comunidad. Entre sus características están que son normas no escritas, regulan la convivencia, no son sancionables y dependen del contexto. Por ejemplo, no resolver un problema mediante la violencia, ni que se conoce como tomarse la justicia por su propia mano. Estos se clasifican en dos sentidos, uno en sentido amplio y otro escrito. Encontramos las técnicas o tecnológicas que también son llamadas reglas prácticas, que al repetirse y perfeccionarse constituyen procedimientos que sirven a la persona para la realización material de un objeto. Las éticas o ideológicas. Estas son de carácter obligatorio que imponen deberes y conceden derechos o facultades. Entre ellas se comprende la moral, la ética, la costumbre, la religión y lo jurídico. Las normas religiosas. Estas se suponen impuestas por la divinidad y tratan de regular la conducta del ser humano para con sus dioses. Las normas morales son reglas de conducta que, aprobadas por el individuo en su convivencia, tienden a la realización de valores de persona. Convencionalismos sociales, también llamadas normas de trato social, tienen por objeto hacer más llevadera la convivencia social, carecen de una formulación expresa y absolutamente clara, por nada impide admitir las posibilidades de que se formule e inclusive se les codifique. Normas jurídicas, estas tienen como objeto la regulación de la conducta para con los demás, a fin de organizar la vida social y previniendo los conflictos, y dan todas las bases para su solución mediante diferentes decretos, leyes, códigos, reglamentos, jurisprudencia, acuerdos, etc. Las normas conductuales son un conjunto de reglas prácticas que tienen por objeto regular el comportamiento de las personas entre sí, encaminadas a lograr una convivencia de armonía. Se clasifican en normas jurídicas, normas morales, normas de trato social, normas religiosas y normas técnicas. Las jurídicas son reglas bilaterales que otorgan al mismo tiempo facultades y deberes, es decir, derechos y obligaciones, y estas son impuestas por el Estado. Las morales son aquellas que el ser humano realiza de forma consciente, libre y responsable, con el propósito de hacer el bien. Son propias del ser humano y su sanción el castigo que recibe la persona. En caso de incumplimiento es el remordimiento de conciencia. Se caracterizan por ser autónomas, unilaterales, internas e incoercibles. Las normas de trato social son reglas creadas por la sociedad y provocan el rechazo por la parte del grupo social de quien las incumple. Las normas religiosas son un conjunto de preceptos y manifestaciones por el hombre, por Dios o dadas por la autoridad eclesiástica para el bien común. Las normas técnicas son reglas de conducta de tipo operativo o funcional que tratan de explicar el uso de la herramienta, objeto o maquinaria a fin de aprovechar su fuerza, precisión, naturaleza o material con el que están hechos. Establece especificaciones sobre procesos de producción, resultado de experiencia y desarrollo tecnológico para la fabricación de determinados productos y servicios útil para aquellos interesados en la actividad productiva, tales como los fabricantes, consumidores, laboratorios, centros de investigación, etc. La costumbre consiste en el uso constante implantado en una colectividad o grupo social. Se le considera como norma no escrita. El consentimiento tácito del pueblo inveterado por largo uso. Es probable que lo que hoy conocemos como derecho positivo haya sido costumbre por mucho tiempo en la sociedad. La diferencia entre derecho y costumbre es que la costumbre es una norma de conducta nacida en la práctica social y es considerada como obligatoria por ese grupo o comunidad.
Y el derecho es obligatorio, se hace cumplir y es creado impuesto por el Estado. La diferencia entre costumbre o derecho consuetudinario, también llamado costumbre jurídica. La diferencia estriba en la obligatoriedad. Esto significa que hay hechos porque la costumbre se repiten constantemente en la vida social, pero en el momento que se comienzan a considerarse como normativos, como lo que se debe hacer, se entra en el campo de la costumbre jurídica. El derecho consuetudinario está conceptualizado y jerarquizado conforme al contexto del grupo social y se clasifica de la siguiente manera. Derecho consuetudinario es el conjunto de normas que regulan las relaciones sociales en una comunidad. El derecho indígena es el segmento del derecho consuetudinario cuyo campo de acción radica en las comunidades indígenas. El sistema jurídico maya es parte del derecho consuetudinario y se desarrolla en las comunidades indígenas, especialmente en las mayas. El derecho indígena es el conjunto de normas que regulan las relaciones sociales en las comunidades indígenas basadas en costumbres que se transmiten de generación en generación. La ley del organismo judicial en el artículo 2 y 3 nos habla que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La jurisprudencia es todos los fallos del tribunal que ayudan a determinar la solución de diferentes casos en caso de que la ley tenga lagunas o no sea suficiente. En este caso, si la jurisprudencia no es suficiente, la costumbre regirá solo en efecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte aprobada. El artículo 3 nos da sobre la primacía de la ley. Dice que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho, salvo en ellas que se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Guatemala cuenta con una composición pluricultural y el derecho consuetudinario ha sido ignorado desde la colonia y la época independiente, ya que en buena parte las costumbres y usos fueron suprimidos parcialmente, prevaleciendo las leyes españolas y la reglamentación colonial. Hasta 1821, en la promulgación de la primera Constitución, se contempla el principio de igualdad ante la ley en el artículo 4 de la Constitución Política de Guatemala, interpretándose que todos los guatemaltecos, incluyendo las diferentes etnias, poseen la misma cultura, lo que no responde a la realidad social. Esto conllevó que el derecho positivo implantado no fuese observado por los indígenas, los que mantuvieron su organización comunal, sus costumbres y derecho consuetudinario en la resolución de sus conflictos. Después de 1821 se impone el individualismo por encima de la colectividad indígena, lo que significa que indica que el principio de legalidad en el artículo 5 de la Constitución Política está por encima de la tradición, de la costumbre y del derecho consuetudinario. Hasta 1985, en el artículo 58 se reconoce por fin a las comunidades y su identidad cultural, de acuerdo a sus valores, su lengua, sus costumbres.
Este tema vuelve a la actualidad con la firma de los acuerdos de paz. La Constitución Política actual, en el artículo 66 y 70, la protección a las comunidades indígenas, en tal sentido que el Estado reconoce por fin la diversidad étnica de los grupos de ascendencia maya. Asimismo, regula el aspecto y la promoción de formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social y el uso del traje indígena, sus idiomas y sus dialécticos. Protege las formas de tendencia comunal y colectividad de propiedad agraria, así como el patrimonio y la vivienda familiar. Garantiza también a las comunidades indígenas que tengan tierras administradas por ellos, en forma especial, que permanecerán en este sistema. En consecuencia, el Estado se obliga a proveer tierras a las comunidades indígenas que necesiten para su desarrollo. Con la relación a la migración de trabajadores fuera de las comunidades del Estado, que se obligan a promover la protección y formular la legislación que asegure las condiciones adecuadas para la salud, seguridad previsional social y pago adecuado de salario conforme a la ley. Actualmente nuestras leyes mencionan todo esto, pero existe mucha discriminación al pueblo indígena. En lo personal me parece bello todas las culturas, todas las tradiciones que tiene Guatemala, pero muchos no lo ven así, ya que muchas personas de las comunidades indígenas gozan de un salario mal pagado, las escuelas no son bien desarrolladas, entonces los niños carecen de educación, carecen de alimentación, de salud, porque los centros de salud no dan abasto, no contienen medicina. Se debe de analizar estas situaciones. Aunque la ley los protege, necesitamos que sean cumplidas.